Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado de la red, en Hangout, a Iván de Vargas, que algunos ya conoceréis. Él es profesional de la comunicación, lleva muchísimos años de experiencia, además es padre de familia y hoy día está sobre todo muy dedicado a todo lo relacionado con los cristianos perseguidos. Hemos hecho varios programas, hemos ido haciendo un recorrido y hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a dos países como son China y Corea del Norte. Iván, ¿qué tal estás? Mariana, pues encantadísimo de volver a estar con vosotros, con todos los espectadores de Firmes en la Verdad, en el canal del Hogar de la Madre. Bueno, como bien dices, vamos a hablar de dos países en los que los cristianos lo están pasando francamente mal. En concreto, Corea es el peor en absoluto. En los últimos 14 años lidera el ranking de países en el que el hecho de ser cristiano significa poner en riesgo la propia vida y la de tu familia. Pero si quieres, empezamos por el país que tú prefieras. No, empezamos por Corea del Norte, pero querría yo introducir, como siempre, me gustaría para que se ubique el que nos esté escuchando geográficamente y un poco recorrido por su historia, ¿no? Porque Corea del Norte además es un pueblo que ha sufrido mucho, ha tenido guerras muy recientes, hasta hace poco prácticamente, pocos años. Entonces, que nos plantearas tú, nos hablas un poco del pueblo de Corea, cómo es, qué problema tienen en Corea del Norte con la política actual, un poco recorrido, por favor. Bueno, como todos nuestros espectadores saben, Corea es un país asiático, un país, hablamos de Corea, vamos a hablar de Corea del Norte. Sí. O sea, se separó en Corea del Sur y Corea del Norte. Lo que conocemos como Corea del Norte tiene como denominación República Democrática Popular de Corea. Es como el nombre, digamos, oficial. República Democrática Popular de Corea. La población de este país, de Corea del Norte, es de aproximadamente 24 millones de habitantes. La superficie son más de 120.000 kilómetros cuadrados. Y bueno, pues hay estadísticas sobre creencias religiosas, a pesar de que el país es muy hermético, quizás uno de los más herméticos del mundo, digamos que pues se define como un país ateo. Los agnósticos son alrededor del 72% aproximadamente. Y luego hay nuevas religiones, hay mezcolanza bastante interesante. Hay una religión que es muy sincretista, que es la mezcla de budismo. Bueno, es una cosa muy, muy curiosa, que son, los que profesan esta religión son el 13,9%. Y luego, bueno, hay animistas, que también son un 12%, y los cristianos son solo el 2% de la población. Estamos hablando de unos 400.000 fieles cristianos, ¿no? Digamos que en este país ahora existe ellos, en sus leyes, se supone que hay libertad religiosa. Bueno, esto... ¿O eso ha cambiado? Es teóricamente. Es lo que dice la propaganda, ¿no? O sea, ellos dicen que la Constitución coreana recoge el derecho a la libertad religiosa, pero no es así. O sea, digamos que la ideología oficial es una variante del comunismo, ¿no? Se llama Juche. Como todo país, libertad. Por tanto, hablar de libertad religiosa es una utopía, es una quimera. Si no hay libertad de ningún tipo, pues hablar de libertad religiosa menos todavía, ¿no? La verdad que, en Corea del Norte podemos decir que la situación política e ilegal es la de negar la libertad religiosa por principio, ¿no? Esto quiero que quede claro, ¿no? Pues es verdad que existe una serie de lugares de culto cristianos, en concreto hay una iglesia católica y dos protestantes,
pero forma parte también de esta estrategia de propaganda, ¿no? O sea, cuando llevan a los turistas... Sí, porque ellos dicen eso, que ellos dejan que haya iglesias, ¿no? Eso dicen, eso se entiende, pero de repente se recrudece todo lo que es persecución, ¿no? Bueno, la realidad Aunque es que las pocas personas que pueden entrar en Corea del Norte están obligadas a hacer un recorrido que es el que les viene impuesto, y dentro de esa estrategia de propaganda para decir que Corea del Norte es un país maravilloso, el mejor del mundo, pues se enseñan estas iglesias en las que no hay auténticos creyentes, auténticos fieles, o sea, son actores, ¿no? Interpretan un papel. Entonces, bueno, hay que decir que la situación en Corea es francamente, es la peor que se puede uno imaginar, ¿no? O sea, durante los últimos 50 años han desaparecido 300.000 cristianos, ¿no? Los creyentes están obligados a registrarse en organizaciones controladas por el Partido Comunista, ¿no? Y quienes no lo hacen, pues se enfrentan a una persecución brutal, ¿no? O sea, en Corea del Norte, para que te hagas una idea, Mariana, es un país que es suficiente para ser ejecutado, ¿no? Entonces, los cristianos tienen que sobrevivir bajo uno de los regímenes realmente más opresores de esta época contemporánea, ¿no? Te voy a decir más datos. Fíjate, o sea, se estima también que unos 50.000 a 70.000 cristianos se encuentran en campos de concentración, ¿no? Bueno, las condiciones a las que se encuentran son realmente horrorosas, ¿no? También están en prisiones o en condiciones de arresto, pues domiciliario, ¿no? Solamente por ser Solo por cristianos. el hecho de ser cristianos, ¿no? O sea, es que Corea del Norte se opone vehementemente a cualquier tipo de religión, ¿no? Los cristianos, por el hecho de serlos, están clasificados como hostiles, ¿no? Por lo que, como decía, se enfrentan a arrestos, a torturas, e incluso son ejecutados públicamente, ¿no? Sí. Y bueno, en los campos de trabajo forzoso, pues bueno, están muchísimos, ¿no? O sea, pues eso, la opresión realmente es severa, ¿no? Pero a pesar de eso, fíjate, yo quiero quedarme con un dato positivo, ¿no? Y es que a pesar de todo esto, está floreciendo una iglesia secreta, porque los que quieren vivir la fe en nuestro Señor Jesucristo, pues lo tienen que hacer de forma secreta, ¿no? Pues eso, y a pesar de eso, pues bueno, está floreciendo una iglesia y bueno, de hecho, se habla de Corea como el semillero, digamos, y el país que va a evangelizar Asia, ¿no? Fíjate, oye, una pregunta por curiosidad. ¿Tú has estado en Corea del Norte? No, o sea, los periodistas no tenemos ninguna posibilidad. Nada, ¿no? Pero, o sea, claro. es... Claro. ¿Y conoces algún sacerdote de allí? Sí. ¿Alguien de la iglesia esta con el peligro que tienen, tan valiente? Sí he tenido relación con fieles de Corea del Norte. Hay algunos que han podido huir, de Corea del Norte y que han compartido su testimonio, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Te hablan de cosas espeluznantes y como digo, es un pueblo, o sea, con una espiritualidad muy profunda, ¿no? Y bueno, como digo, también a pesar de todas las dificultades que están atravesando, pues la iglesia es muy floreciente, ¿no? Floreciente, fíjate. ¿Y cómo están dispersos por todo el país o se encuentran concentrados en algún lugar específico? Bueno, pues como te decía, es preferible no dar absolutamente ningún tipo de información y saber de dónde se encuentran, porque realmente o sea, su vida corre peligro. O sea, es el país más peligroso para los cristianos, ¿no? Bueno, pues hay una comunidad de cristianos que están expatriados y que te cuentan información de cómo es esa vida de fe escondida. O sea, recuerda a la de los cristianos en las catacumbas, ¿no? O sea, las celebraciones son en las casas, ¿no?
las casas se convierten en iglesias, ¿no? Y tiene, bueno, pues no hay constancia de la existencia de sacerdotes. Los obispos han desaparecido, no hay obispos como tal. En el anuario pontificio, que es el lugar donde bueno, pues la Santa Sede recoge todos los obispos, siguen apareciendo como obispos, bueno, pues obispos que desaparecieron durante la persecución de hace 50 años, ¿no? De los que no tenemos absolutamente ninguna noticia. En los campos de concentración, que es una cosa que choca muchísimo que en pleno siglo XXI tengan campos de concentración y que tampoco, como en muchos otros lugares, no se hace nada, ¿no? Por parte de las autoridades internacionales, es que ¿no? Corea del Norte niega la mayor, ¿no? Eso no existe, eso forma parte de la propaganda que quiere destruir nuestro país idílico y maravilloso, ¿no? O sea, te voy a contar un ejemplo interesante. Yo creo que es bastante sintomático de lo que pasa, ¿no? O sea, allí, o sea, no se libra a nadie. O sea, los pocos turistas que se atreven, bueno, pues a visitar Corea del Norte, ¿no? Bueno, pues son también arrestados. O sea, es el caso, por ejemplo, de un turista que se llama Jeffrey Follow. Es un turista estadounidense que cometió el error de dejarse una Biblia en el cuarto de baño de su hotel. Y Follow pagó este descuido, pues, bueno, con nada más y nada menos que con 6 meses de cárcel, ¿no? O sea, hasta que el gobierno de Estados Unidos logró su liberación. Pero es que y esto pasó en octubre. O sea, y se conoció el caso, pero bueno, pasan cosas muchísimo peores, claro. y que no tenemos conocimiento de ellas, ¿no? O sea, fíjate, no hay cifras, o sea, realmente no hay cifras de la presencia real de cristianos. Se estima, o sea, que en un país, como decía, de 24 millones, los católicos, después de esta persecución, puedan rondar los 10.000 católicos, ¿no? Que vivan su fe en la clandestinidad y poniendo su vida en riesgo, ¿no? Cada día, ¿no? Es la verdad que es impresionante. Muy impresionante, sí. Francamente es muy impresionante. Y ahora, bueno, más que nada por el tiempo, porque quería también trasladarnos ahora a China, que está cerca de Corea, sí, y que nos contaras un poco de cómo se vive allí el cristianismo, si es tan difícil como en Corea, que también hay muchas persecuciones, ¿no? Por lo que siempre las noticias que nos llegan, bueno, y que nos cuente. O sea, vamos, la situación en China se puede decir que mejora y empeora dependiendo de las circunstancias, ¿no? O sea, China, que es el gigante asiático por excelencia, ¿no? O sea, estamos hablando de que en China viven unos 1.300 millones de personas, ¿no? O sea, estamos hablando de algo más de la quinta parte de la población mundial. Pues en China tampoco tenemos cifras muy ciertas, muy seguras, de 12 millones, quizás alguno más, ¿no? O sea, porque fíjate, la cifra más alta de cristianos que se baraja es de unos 130 millones. El Estado da como cifra oficial alrededor de 67 millones. Todo en China, fíjate. Otros hablan, los más optimistas, hablan de que las cifras son todavía incluso mayores, ¿no? O sea, que podrían cuadruplicarse. O sea, podríamos estar hablando de casi 400 millones de cristianos en China. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el Partido Comunista tiene solo 87 millones. Y entonces el hecho de que haya más cristianos que miembros del Partido Comunista para el gobierno de Pekín es difícil de asumir. Por eso la cifra que da el Estado es 67 millones, ¿no? Bueno, si hablamos de que hay 12 millones de católicos, es una cifra bastante considerable, ¿no? Pero solo supone el 1% del conjunto del país. Pero hay un dato, y es que a pesar de las dificultades, porque en China sí hay cierta libertad religiosa, lo que no hay es libertad de culto, ¿no? Pero sí hay cierta libertad religiosa, o sea, hay reconocido una iglesia católica, que es la del Estado, la iglesia patriótica, ¿no? China, ¿no? Pero, como digo, en China
el número de cristianos está aumentando y va a ser el país del mundo con más cristianos en el 2030, posiblemente sea el país con más cristianos de todo el mundo, ¿no? Y esta es una buena noticia, ¿no? Sí, tanto está aumentando, pero hay veces que se le ponen las cosas más crudas, ¿no? Porque hay veces que el Estado les exige también que tengan que inscribirse como cristianos y entonces tienen discriminaciones, ¿no? A la hora de vivir. A ver, digamos que la persecución más fuerte se produjo en los años 50 y 60, ¿no? O sea, todo el clero nativo y los laicos fueron encarcelados o conducidos a campos de trabajo forzados. Había gente sacerdotes que transcurrieron hasta 25 años en la cárcel, muchos obispos murieron en las cárceles, ¿no? Bueno, hay que recordar que en China existe una única iglesia católica, como decía, que está dividida en dos comunidades, una oficial y otra clandestina. Entonces, la oficial... Eso como, a ver, ¿qué quiere decir cada una? ¿La oficial? O sea, mira, en lo doctrinal no hay diferencias, ¿no? Pero la oficial lo que hace es admitir la injerencia del gobierno y la clandestina no. Entonces, esta realidad causa mucho dolor, ¿no? O sea, porque, claro, en realidad hay una división, ¿no? Entonces, bueno, se está intentando buscar una solución. Yo no sé si te acuerdas, Mariana, que Benedicto XVI dirigió en el 2007 una carta a todos los católicos chinos, ¿no? En ella, pues, el Santo Padre reconocía el mérito de los que habían permanecido fieles a la autoridad papal, o sea, porque digamos que la Iglesia oficial, claro, no está en comunión con Roma, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, bueno, y el Papa Benedicto invitaba a todos los católicos a vivir la comunión, ¿no? El perdón recíproco, la colaboración pastoral, y proponía, pues, que todos trabajaran juntos por el bien de la sociedad china, ¿no? Bueno, esta carta fue algunas veces mal interpretada. Algunos creyeron pues que el Papa estaba censurando la clandestinidad. No, todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál fue la reacción a esta carta del Papa Benedicto XVI en el 2007? Pues el gobierno chino lo que hizo fue, pues, perseverar en su política contraria a la libertad religiosa, ¿no? Y a la dignidad de las personas. Entonces se recrudeció otra vez la situación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa hoy? O sea, en pleno siglo XXI, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, que mientras los fieles católicos oficiales, o sea, de esta iglesia oficial, practican su religión abiertamente en iglesias y en catedrales, pues los fieles clandestinos lo tienen que hacer en casas particulares, con cuidado de no ser descubiertos, tienen que proteger a sus sacerdotes para que no sean detenidos o sometidos a interrogatorios. Mira, yo he tenido ocasión de hablar con seminaristas, ¿no? O sea, ellos viven, bueno, pues el seminario igual está en un ¿cómo se llama? Pues en un sótano, ¿no? Entonces me decía, tenemos que cantar bajito para que no nos oigan, ¿no? O sea, los seminaristas oficiales pueden recibir su formación en seminarios abiertos, y son seleccionados para la ordenación en función de su afinidad con el pensamiento comunista, y los seminaristas clandestinos pues lo tienen que hacer de forma oculta, ¿no? En viviendas normales, tienen que cambiar de domicilio frecuentemente. Y la diferencia, eso, ¿no? Lo que tú... Claro, y entre ellos a lo mejor el cristiano oficial ayuda al otro en cierta manera algunas veces, pero es como si dijéramos un cristiano más cobarde, ¿no? Sí, a ver, te cuento, ¿no? O sea, mira, ¿qué es lo que está pasando realmente? Pues, en fin, que si tú eres del oficialismo, pues el gobierno te ofrece dinero, regalos, automóviles, te ayuda a rehabilitar tu iglesia, te dan honores, ¿vale? Eso es una forma, prosperas también materialmente. Es una forma de corromper, o sea, lo que están haciendo es corromper a esa iglesia para que el gobierno pueda tener el control absoluto de la religión y de la Iglesia católica. Entonces lo que hacen es manipular, corromper, ¿vale? Esto me lo decía el cardenal Joseph Zen, que es el obispo emérito de Hong Kong, ¿no? Al que tuve ocasión de conocer, ¿no?
le conocí hace 5 años, creo recordar, sí, porque fue noviembre de 2011, y él me decía, ¿no? Pues que desde luego el gobierno no ha relajado su política de control absoluto de la religión, que quiere seguir controlando a la Iglesia Católica. Es verdad que el diálogo que se rompió, ¿no? Y las relaciones diplomáticas que se rompieron hace, estamos hablando del 57, ¿no? Creo que fue cuando se creó la Asociación Patriótica Católica de China, ¿no? Y luego, bueno, pues se rompieron las relaciones diplomáticas y bueno, ahora está habiendo un ligero acercamiento, ¿no? El Papa en su viaje a Asia, cuando ha volado por suelo chino, se le ha permitido pasar con el avión papal por encima del suelo chino, pues ha enviado un telegrama a Pekín y Pekín lo ha acogido con cierto... Bueno, y por ejemplo, un católico que va allí de turista, si quieres ir a la iglesia, ¿qué tienes que ir a la iglesia oficial? Porque es la que se ve, porque la otra, ¿cómo contactas si no conoces a nadie? Efectivamente, o sea, y hay cristianos o hay católicos fieles a Roma que ante la dificultad de poder asistir a misa, pues participan de las celebraciones de la iglesia oficial. Entonces, bueno, yo no quiero dar muchas pistas, pero se están celebrando misas en lugares, bueno, diplomáticos. Entonces se habla en clave y entonces la gente sabe cuando hay misa y en qué lugar, y entonces se celebran misas en embajadas, por ejemplo. Pero no quiero dar muchas pistas porque, bueno, en fin, por si acaso peligran, claro. Esto. Oye, se nos acaba el tiempo, que es que se nos ha pasado volando. Entonces, en resumidas cuentas, parece tremendo, muy fuerte estos regímenes comunistas, sí, ¿no? El miedo que tienen al triunfo de la verdad y de la libertad del hombre, ¿no? Al respeto a la libertad. Esta es la clave, ¿no? O sea, porque hemos estado hablando en este recorrido que hemos hecho por los países, ¿no? O sea, digamos que son, muchos los países, pero en concreto son 20 los más peligrosos en cuanto a la persecución religiosa, ¿no? Entonces, en 14 de ellos, pues la persecución se detecta que está ligada al Islam extremista, ¿no? Hemos hablado de Irak, hemos hablado de Siria, exacto, pero bueno, entre estos 14 están Afganistán, Arabia Saudí, Egipto, también hemos hablado en este recorrido de Egipto, hemos hablado de Nigeria, Pakistán, India, República Centroafricana, Somalia, Sudán, Yemen, o sea, en los otros 6 restantes de estos 20, en los que son ser cristiano te puede costar la vida, pues la persecución religiosa procede de regímenes autoritarios, ¿no? Entonces hemos hablado de China y de Corea del Norte, pero a mí también me gustaría denunciar la situación en Azerbaiyán, en Eritrea, en Birmania, ¿no? Ahora Birmania se llama Myanmar, ¿no? Y en Uzbekistán. Entonces, en estos países donde la persecución se debe por una utilización torticera de la religión, como es en los países donde hay un Islam extremista, o en estos países donde hay regímenes autoritarios, pues la fe cada vez es más fuerte y los fieles, claro, son peligrosos para quienes quieren exterminarles porque son conscientes de su dignidad, son conscientes de que... y ponen a estos perseguidores, les ponen ante la realidad, ante la verdad. Y para ellos, claro, es complicado. Pues se nos acaba el tiempo, con esto nos quedamos. Muchísimas Iván, gracias, muchas gracias y bueno, hasta la próxima vez. Pues encantadísimo de estar con vosotros y nada, y de dar voz a estos hermanos nuestros que muchas veces son silenciados por los medios, y es un privilegio el que pueda haber altavoces como la televisión del Hogar de la Madre. Gracias, Iván. Pues sin más, no tengo nada más que añadir. Simplemente que los tengamos presentes y que seamos su voz. Hasta el próximo programa.